Vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de Nuestra Señora del Pilar, que es una fiesta extraordinaria para comprender el papel que tiene la Santísima Virgen María en la misión de la Iglesia. Hoy hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, que María estaba presente junto a los apóstoles en el día de Pentecostés. Estaba presente junto con ellos en el día en que Jesús subió al cielo y envió a sus apóstoles a evangelizar el mundo entero. Recuerdan ustedes que eso es lo que dice Cristo, ¿no? Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo y lleven la buena noticia, el Evangelio, y a todos bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de decir esas palabras y otras indicaciones, Jesús sube al cielo a la derecha de Dios. Los apóstoles en ese momento quedaron bastante compungidos, bastante asombrados también, ¿no?, al ver a Cristo subiendo al cielo y pensando: y ahora nos toca a nosotros continuar la misión del Señor acá en la tierra. Y no se sentían para nada seguros y con las ideas claras y con la fuerza, sobre todo, de cumplir esa tarea. Es más, seguían teniendo miedo y se encerraron en el cenáculo, la sala donde Jesús celebró la última cena, y ahí estaban en oración. Pero tenían miedo de los judíos, miedo de cumplir la tarea que Cristo les había encomendado. Pero tenemos una esperanza: la Santísima Virgen María estaba en medio de ellos. Y eso no es menor, porque resulta que ella es nuestra madre. La Virgen María es la madre de la Iglesia. Y la madre siempre en la familia, en el hogar, es el alma de la casa, ¿no es cierto? Es la que impulsa todo, es la que, con esa inteligencia emocional que ella tiene, siempre va logrando que la familia salga adelante. Es la que tiene paciencia, es la que va guiando, la que va educando, la que va corrigiendo, la que va monitoreando todo, pero sin tratar de controlarlo todo de manera tiránica, sino como un servicio de amor, para que la vida vaya creciendo, vaya fluyendo. Entonces, realmente la Virgen María estaba presente ahí, no de un modo pasivo, sino que gracias a su oración, esta iglesia primitiva, ¿no es cierto?, como se dice, a la primera comunidad cristiana, encontró la fuerza, la sabiduría. También vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sepan ustedes que María es medianera de todas las gracias. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo actúa en el mundo, actúa en nuestros corazones por medio del corazón inmaculado de María.
Qué importante entonces es que la Virgen esté presente en los grandes hitos de la historia de la salvación, en la encarnación de nuestro Señor, en su nacimiento, en su muerte, y vemos ahora que también en su resurrección, en la ascensión y en la venida del Espíritu Santo, en el nacimiento y en la propagación de la Iglesia. María está presente. ¿Y qué pasó un 12 de octubre de un año muy, muy anterior, ¿no es cierto? Estamos hablando del primer siglo, el siglo I, en que la Virgen todavía no había subido al cielo. Sin embargo, Dios la transportó, la llevó a nuestra Madre a España, donde estaba el apóstol Santiago evangelizando en el norte de España, en la zona de Zaragoza, que así se conoce hoy. Y ahí estaba el apóstol Santiago tratando de llevar la buena noticia a estos españoles que tenían la cabeza tan dura que no querían aceptar este evangelio. Entonces ya estaba a punto de dejar el trabajo y volver a su casa, y entonces la Virgen se le aparece, la primera aparición mariana, antes de ella subir al cielo incluso, ¿no? Sí, algo muy milagroso. Y entonces le dice que siga adelante, que ella está siempre acompañando la labor que realizan los apóstoles, que ella está siempre presente al lado de la Iglesia y que ella será el gran pilar, la gran fortaleza del nacimiento y de la propagación de la Iglesia. Entonces ella se aparece al apóstol Santiago en un pilar que era reconocido ahí como un pilar del templo, ¿no?, de Jerusalén. Entonces, así el apóstol Santiago encontró esa fuerza para seguir adelante, y los españoles, desde muy antiguo, ¿no es cierto?, ya desde el primer siglo, adoptaron la fe cristiana. Y qué importante han sido los españoles, aunque ellos tengan su cabeza dura, ¿no es cierto?, igual que nosotros, también somos muy cabeza dura, hemos recibido la fe gracias a ellos, ¿no? Gracias a los españoles, a los portugueses, hemos recibido la fe cristiana. Y eso ocurrió también en un día 12 de octubre, en este caso en el año 1492. Y esa es la fiesta que hoy celebramos, el encuentro de dos mundos. ¿Y ustedes creen que esto fue casualidad, que sea este día? No, es la Virgen del Pilar, la misma Virgen que es la reina de España, que quiere ser también señora y madre de América Latina y de todas las Américas. Entonces, por eso ocurrió el día 12 de octubre. Y bueno, aunque Cristóbal Colón y sus compañeros tal vez no eran santos, pero traían la fe cristiana, que es lo que importa, ¿no? ¿Y qué significa Cristóbal? Cristóbal significa el que porta a Cristo, y Colón viene de Columbus, que significa la paloma, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llamaba el barco donde venía Cristóbal Colón? Santa María. ¿Se fijan los signos que Dios ha colocado? Son preciosos para indicar la grandeza de la presencia mariana en medio nuestro. Sucedió que entonces comienza la evangelización y era muy difícil entonces que los nativos de aquella época aceptaran la noticia de Jesús, ¿no? Esto comenzó en México con nuestros hermanos aztecas, y no había caso, eran muy pocos los que se convertían con la predicación de los franciscanos, ¿ya? Pero resulta que en 1534, vamos a cumplir ya prácticamente 600 años, ¿no? 500 años de esto, 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. La Virgen de Guadalupe, entonces, igual como se apareció María en España, en Zaragoza, ahora se aparece en México bajo esta advocación, Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y qué ocurre ese día, 12 de diciembre de 1534? Que nuestros hermanos aztecas, los primeros representantes de esta América, o amerindia como también se conoce, se convierten completamente, ¿no?, al ver la presencia de María. Entonces, grande es nuestra Madre, porque Jesús la ha puesto en medio de la Iglesia
para ser ella la portadora de todas las gracias y también la corredentora. Ella acompaña a Jesús con su corazón inmaculado que está traspasado por la lanza en este proceso de salvarnos a todos nosotros. Jesús es nuestro Salvador, el único que nos salva, solo Él es Dios, pero Él se quiere dejar acompañar por una madre, una compañera en este proceso precioso de la salvación de la humanidad. María entonces tiene un papel preponderante como madre de la Iglesia, la que está siempre presente en estos momentos de la acción de Jesús, ¿no? ¿Quién estaba, por ejemplo, al lado de Jesús cuando hizo su primer milagro en las bodas de Caná? La Virgen María. Ella estaba en las bodas de Caná. Siempre la Madre está. Por eso hemos de seguir siendo nosotros, los latinoamericanos, un pueblo muy mariano, muy devoto de la Virgen María, porque esa es la herencia que hemos recibido y por eso también, por medio de María, conoceremos mejor a Jesús. Seremos más cristianos en la medida en que amemos más a María. También la Virgen es la puerta del cielo, es la puerta del cielo, es decir, ella está presente de un modo muy íntimo en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de ese tema podemos hablar otro día, pero lo único que quiero decir hoy es que nos alegramos mucho, porque no estamos solos, estamos junto a nuestra Madre. Es cierto que hay signos también del maligno en nuestro pueblo, es decir, ha habido mucha violencia, ha habido mucha maldad, mucha injusticia, desde el principio también de esta evangelización. Hubo muchos malos ejemplos de parte de quienes tenían que traer la fe y también de quienes la recibimos. Entonces esa violencia tenemos que desterrarla, porque no es buena, ¿no es cierto? No es un signo de la presencia de Dios. El odio tenemos que sacarlo afuera. Yo quiero contarles un hecho impresionante que ha ocurrido en estos últimos años que no se conoce mucho. Hay dos chilenos, me parece un hombre y una mujer, que una vez fueron sorprendidos en el metro de Santiago lanzando bombas. No sé si ustedes recuerdan ese caso de las bombas. Y ellos se fueron después de Chile, se fueron a España. ¿Y sabe lo que se le ocurrió hacer allá? Tiraron una bomba en la Catedral de Zaragoza, donde está justamente Nuestra Señora del Pilar. Qué vergüenza, ¿no es cierto?, que dos compatriotas nuestros, un hombre y una mujer, hayan lanzado una bomba en ese santuario mariano. Y quedaron presos un buen tiempo y finalmente fueron deportados, ¿no es cierto?, llevados de vuelta a Chile. Y me parece que aquí intentaron hacer eso de nuevo. Son personas que están un poquito enfermas, parece, y hay que rezar por ellos. Pero es un signo de que no solo la Virgen María está actuando en medio nuestro, también está actuando la serpiente antigua, el enemigo, ¿no? Por eso vemos tanto odio, tanta violencia, vemos tantos signos que son anticristianos en medio de nuestra sociedad. Y esto no nos debe desanimar, sino que debe ayudarnos a abrir los ojos y decir, hay que rezar con más fuerza, hay que dar más testimonio del Evangelio, tenemos que ser cristianos más comprometidos para ayudar a nuestra Madre a que la Iglesia de Cristo pueda seguir creciendo, propagándose y llegando al corazón de muchos de nuestros hermanos. Así sea. Amén.